Bienvenido nuevamente a Hablando con Nelson. Un privilegio iniciar nuevamente nosotros en los videos, pero el privilegio más grande que tenemos el primer pastor de mi apellido, Edgar Chea. Amén. Señor, Edgar Chea es una persona, aparte de que fue mi pastor, es del apellido adventista, o sea, este es mi apellido, no evangélico, ni pentecostal, ni los otros apellidos. Estuvo en unos momentos muy difíciles de mi vida, también en momentos alegres. Voy a atreverme a decir algo. No, eso no lo voy a decir porque... Pero fue el pastor que me visitó. Así que lo siento, pero hay que darle honor a quien lo tiene. El pastor Chea visitó mi casa varias veces y fue una persona muy importante en nuestra vida, tanto como para mí, como para mi esposa y también para mi madre, o sea, para toda mi familia. Así que hoy invité a Chea. Yo no lo invité. Él le va a explicar más adelante el qué. Pero yo hubiese invitado a Chea hace mucho. Y este hombre, señores, creó un libro de 239 páginas de un asunto que todo el de mi apellido va a entender, del Espíritu Santo. Un tema que en nuestro apellido sabemos que estamos como chiquitos en información. Pero él no me explica de dónde él sacó tanta información para crear un libro del Espíritu Santo de un tema tan interesante y tan controversial en nuestro apellido. Así que Edgar Chea con nosotros. Y quiero decirle, para empezar, para que luego no se me olvide, y luego aquí detrás de cámara no me lo estén diciendo, si alguna pregunta ustedes tienen sobre este libro y sobre el tema del Espíritu Santo, pueden dejarlo en el comentario. Y si tenemos que volver a invitar a Chea, entonces lo invitamos. Gloria a Dios. Pero sobre todo, este libro estará abajo el enlace de Amazon para que lo puedan adquirir. Y también voy a dejar el contacto de Chea para que puedan adquirir el libro del Espíritu Santo de un pastor adventista. Nuevamente, bienvenido. Gracias, Nelson. Sí. Para mí es un privilegio, es una gran bendición. Nelson me había invitado, pero usted sabe que uno tiene siempre muchas situaciones. Los pastores adventistas tienen mucho trabajo. Y Dios me impresionó de que lo llamara y cumpliera mi parte de venir aquí a tener este momento de bendición, que yo sé que eso va a ser de bendición. Fue muy responsable porque usted me llamó. Yo ni tenía la mente en cero. Y también quiero decirle que ahora retorné nuevamente porque teníamos una pausa, pero usted me animó a que retornáramos nuevamente a lo del estudio. Así que por eso te veo que tuvimos un poco de delay porque tuvieron que buscar la imagen, todas esas cosas. Así que hoy tengo el privilegio por fin de tener un pastor adventista de mi religión, de mi apellido, aquí en el podcast Nelson Batista. Así que, primeramente, hábleme del libro. Me voy a ir un poquito más atrás, porque tú preguntas cómo surgieron esas 239 páginas. O sea, que son muchos para nuestro apellido. Para nuestro apellido. Inclusive, la idea es hacer 5 o 4 más, si está ahí en el prólogo. Bueno. Mi tesis sería el segundo libro sobre esa y otras cosas. Pero, mira, yo me crié en el Colegio Adventista Metropolitano. Entonces, hubo un pastor que lo hizo muy bien, el pastor Manuel Caro, cuando él era profesor. Visitó a todos los estudiantes. Yo recuerdo que yo no lo dejé entrar un día, porque yo tenía una loma de trata y tenía un desorden en mi casa y yo fregaba. Y no lo dejé entrar y tenía una camiseta de metal de un grupo de Slayer. Entonces, me sentí mal y no lo dejé entrar. Después me pesó muchísimo, pero él hizo que todo el mundo en el curso estudiara. Y hizo también que la mitad del curso se bautizara, por la gracia de Dios. Wow. Pero después yo vi cómo los muchachos iban como saliendo poco a poco. Y para mí ser cristiano era algo como imposible. Entonces luego... Era inalcanzable. Era inalcanzable porque yo no entendía cómo se obedecía a Dios. Pero sí siempre tenía a Dios de Santa Claus y de benefactor personal para pedirle cosas y él siempre me daba cosas. Entonces pasaron algunas cosas en el colegio. De la cuestión de la religión, del legalismo, no la voy a mencionar porque yo la menciono muchísimo en los temas. Pero eso me hizo como alejarme un poco, ¿me entiendes? O sea, no entendía. Pero luego que cuando yo le pedí una beca al Señor, me dieron una beca para Intec. En Intec todavía no cursaban publicidad, con el índice más alto, gracias a Dios, porque se fue un amigo mío. Mi mejor amigo.
Y entonces luego fui a PEC y comencé en APEC y una profesora, Matilde Capitán y González, el vicerrector de ese tiempo, me ayudaron a conseguir la beca y yo estudié publicidad. Pero cuando me gradué, la misma profesora hizo que yo consiguiera trabajo en Frito-Lay Dominicana, en PepsiCo Dominicana. Y acabando ahí mismo, yo comencé a formar la publicitaria. Pues fue una bendición. Sí, pues como tenía beca, cogía materia de más, terminé con 2, 3, 4, 5 materias y fui como haciendo una agencia porque no quería trabajar en otro sitio, que me hubiese servido de experiencia, pero fue una gran bendición. Entonces, Dios me bendijo muchísimo. Yo cobraba en dólares, trabajaba para Chito, Doritos, Rufle Lays, por Puerto Rico, Trinidad y Tobago. O sea, yo cambiaba de carro, tenía cuarto en el banco. Espérese, pastor. Ayudaba a mi mamá. Espérese, no se vaya tan rápido porque... Y usted decidió ser pastor yéndole bien. Exacto. Ganando en dólares. ¿Hace cuánto fue eso? Entonces, cansado trabajando. Eso fue 950412. ¿Tu nombre de Esa es Dios? la matrícula. Y después en el 2006-2007 yo estaba haciendo las gestiones. Me bauticé en el 2000. Me acerqué a la iglesia en el 2003. Me bauticé en el 2004. Y luego ya en el 2007-2008 ya yo estaba... O sea, que usted estaba trabajando estable, ganando dinero, manteniendo a su familia tranquilo, cambiando vehículos. A mi abuela le ayudaba, a mi mamá. Sueño de un joven estudiante. De un joven, pero no tenía a Dios. Entonces, vivía alcoholizado, tomando de jueves a domingo, bajaba a la zona, nos íbamos para Cabaret, íbamos a Chabón a coger cursos, que la chelcha, trabajaba con mis amigos en jean, en chancleta, tranquilo, con los cabellos largos. No, espérese, pastor. No, espérese. Pero este hombre estaba viviendo el sueño de los jóvenes. Ay, trabajaba en pantalones cortos. Trabajaba en su casa. No, en pantalones cortos no. En pantalones largos Pero trabajaba en su casa tranquila porque era su empresa. Exacto. Y estaba funcionando, generando dinero. Pero mucho, o sea, Dios me bendijo mucho en gran manera. Claro, cuando llegó Hipólito... No nos vamos a concentrar en eso. Vamos a irnos con Dios. Mucho dinero. Vamos a irnos con Dios. ¿Cómo usted le dio para Dios? Despolvé una Biblia vieja de mi madre. En esos días que yo estaba madrugando trabajando a las 3 de la mañana. Entonces la Biblia, cuando la abrí, me salió el Salmo 127. Si Jehová no edificar la casa, en vano trabaja el que la construye. Si Jehová no vela la guardia, en vano vela el velador. Por más que os madruguéis y vayáis tarde a reposar, que a su amado dará Dios el sueño. Entonces yo dije, pero esta es mi vida. Entonces yo estaba cansado de trabajar tanto. Yo pensaba que eso me iba a hacer feliz tener. Me dio como esa crisis existencial y también la promesa de que yo le iba a entregar mi vida a Dios. Y me tranqué en mi casa a leer la Biblia y a orar. Dejé de tomar. Me bebí un vodka y después el Espíritu Santo me impresionó. Y dejé de tomar de golpe. Y no entendía mucho de la Biblia, pero luego encontré un versículo que el que busca, encuentra, halla. En el Antiguo Testamento, yo creo que está en Deuteronomio, si no fallo, no cometo un error. Pero eso me hizo seguir adelante hasta que el Espíritu Santo me permitió hacer una confesión honesta, con apellido, calle, número y dirección. Yo le dije, Señor, perdóname porque nunca te entregué la vida. Te pedía cosas, me la diste, la beca, que esto, que lo otro, pero nunca fui sincero contigo, nunca realmente entregué mi corazón a ti. Yo me siento mal, siento un vacío muy grande en mi corazón. Y literalmente, Nelson, como le pasó a Saúl, Cristo metió su mano en mi corazón y cambió mi corazón. O sea, yo te puedo decir lo que yo sentí, me tocó, fue una conversión sobrenatural. Entonces, yo ni sabía que yo estaba recibiendo el Espíritu Santo. Tenía tanto prejuicio con la iglesia y el legalismo, no con la iglesia, sino con el legalismo. Con el sistema muchas veces que se da en la iglesia. Con el sistema, exactamente. O sea, la iglesia local. Y me quedé un año y después yo, la primera vez que leí la promesa del Espíritu Santo en Lucas, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas vida a vuestros hijos, cuanto más el Padre da al Espíritu Santo que yo lo pedí y lo recibí. Cuando me bauticé yo le dije, Señor, dame una señal. Yo leí un testimonio con una hoja, con la pierna temblando, me pareció un maremoto el bautisterio. Y le pedí perdón a mi mamá, a todo el mundo de la familia. Yo invité 60 amigos míos y había gente tatuada, con aretes, de todo publicity. Cuando eso Garrido, amor, tenía su arete y su tatuaje. Es un amigo mío de infancia, él sabe. Saludo a Garrido, Dios me lo bendiga. Y entonces me bauticé y el pastor mismo me dijo, Sedano, ya tú tienes el Espíritu Santo. Wow. Yo quería esa señal. Pero Dios lo tiene usted en un lado VIP. Realmente, muy bendecido y muy privilegiado. Lo que pasa es que uno se aleja después y de eso si tú quieres hablar ahorita, pero uno no aprecia, o sea, tener al Espíritu Santo es tener a Cristo, a Dios en tu corazón, en tu mente. Es lo que más uno necesita, es la vida de Dios, su poder, su gracia, su amor, su paz. Pastor, muchas personas no le creen
Y le voy a hacer esta pregunta porque usted pasó de tenerlo todo humanamente a dejarlo todo para seguir a Cristo. Y muchas veces nosotros vemos a personajes, por ejemplo, es imposible nombrarlo con la comparación. Por ejemplo, Daddy Yankee y gente que eran, el pastor también que no recuerdo mucho. Yo creo que Héctor no sé qué. Héctor el Father. Ya. Que dicen, y la gente no le cree muchas veces, que ellos tenían todo, pero sentían un vacío. Si usted me dice que así, ya yo lo creo. Realmente es así. Aunque tenga todo, que yo me pueda despertar y decir, hoy quiero ir a Jarabacoa. Y yo agarro para Jarabacoa. Y mañana yo diga, hoy quiero amanecer en San Pedro y vaya a San Pedro. Hoy yo quiero el carro nuevo del año y lo compre. Siento un vacío. Claro que sí, o sea, porque es que si Dios no está ahí, nada de lo que Dios te da te hace feliz. Y Dios me ha bendecido mucho, o sea. No, yo le hago la comparación no por las bendiciones, sino porque muchas personas no creen o piensan que al tener todos los bienes materiales y no teniendo a Dios, van a estar bien. Y por eso no creen que una persona que esté en un estatus económico tan alto le diga, yo dejé todo y sigo a Cristo. No es que Dios me desamparó, porque Dios sigue conmigo, pero le choca. Sí, lo que pasa es que cuando tú te encuentras con Dios, es como la parábola del tesoro escondido, o sea, tú te estás encontrando con la inmortalidad, con la vida, con el amor eterno, con un plan perfecto de salvación, tú lo entiendes, tú quieres salvar almas. O sea, es un choque muy grande y algo me puso el Espíritu Santo, por ejemplo, yo iba mucho a la zona colonial, había un bar que se llamaba Ocho Puertas, había otro que se llamaba Patín Bigote en esa época, Nowhere. Y yo sé lo que tú estás con los amigos y la checha y tú estás tratando de tener esa vida, como la turbación de los impíos, que siempre tú estás en algo, para tú tratar de ahogar ese vacío que hay en tu corazón. Y luego cuando tú despiertas, tú sientes ese vacío, esa soledad, de que eso no realmente llena tu vida. Tú pasaste el momento, y tú tienes meta y eso, pero eso sin Dios no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ningún propósito en la vida. Ya cuando está Dios ahí, sí todo tiene propósito. Pastor, usted volvió a la iglesia, porque la primera se apartó por lo que muchas veces nos apartamos, por el legalismo, por la manera de actuar de unos hermanitos, de que uno tampoco se conecta directamente con Dios, sino que mira un ejemplo humano a veces. Exacto. No se fija en lo que realmente debemos fijarnos en Dios, y a veces no tergiversa en ese proceso, pero ese no es el tema. Mi pregunta es... Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un día yo iba a coger un examen y yo tenía un jean. Y alguien me dijo que me devolviera y era un examen de química. Y yo estaba orando por una beca. O sea, el impío estaba orando por una beca. Y Dios me la dio. Entonces yo le dije, era una directora, y yo le dije, no, yo no me voy a devolver porque yo voy a quemar el examen. Usted es lo que me quiere quemar. O sea, mi mamá es soltera, yo estoy... que él se cambiara el jean. O sea, eso implicaba yo irme a pie por mi casa y perder el examen y dañar mi promedio completo de 14 años. O sea, de nota de 95, de 96. Entonces yo me la llevé. Entonces yo entré, cogí mi examen y yo le dije, haga conmigo lo que usted quiera, pero yo no le voy a... yo no voy a permitir eso. O sea, yo le estoy pidiendo una beca a Dios. Entonces, eran ese tipo de cosas, ¿tú me entiendes? Como, por ejemplo, yo tenía el índice más alto con Manuel Caro. Ah, no, él no es adventista, no le vamos a subir un curso cuando ya me habían bajado uno, cuando yo entré. Entonces, ese tipo de cosas. Ah, no, es que usted sufrió más que yo. Ese tipo de cosas. Usted tiene temas ahí que... Ese tipo de cosas, no tú da, me entiendes. Exacto. Vamos con el Espíritu Santo, pero... Vamos con el Espíritu Santo. Pero eso le hace daño a un joven tanto que te cierra la posibilidad de salvación. Inclusive cuando yo me bauticé, yo hablé con un profesor que le hablaba que Jesús iba a venir en 1996. Entonces, estábamos en el 89. ¿Qué te iba a pensar? Ah, me voy a perder. Entonces yo le corregí, yo le dije, usted no debió de hacer eso y poner su fecha ahí en su pizarra. ¿Usted cree en la salvación o en el cristiano fiel por miedo? No, eso es legalismo. El que obedece por miedo y para que no lo vean y por las reglas que él pretende alcanzar para ganarse la salvación, no conoce a Dios. El que conoce a Dios y yo soy un miserable pecador y Dios me salvó y me libró y veo ese amor que me ayuda y me constriñe, yo trato de obedecerlo por amor, por gratitud, como el leproso que se volvió a darle gracias. Mire, me dice la piel porque son muchos temas que puedo tratar con usted. Por la confianza, pero hoy estamos en el Espíritu Santo. Hoy estamos en el Espíritu Santo. Pero es que hay muchos temas que, bueno, le voy a decir, voy a ser sincero.
No es entonces criticar. perdóname, después que yo Dígame. entendí que uno recibe el Espíritu Santo antes, durante el bautismo o después del bautismo, y todo tema de investigación libre que yo tuve en la universidad lo tuve acerca del Espíritu Santo. Y hice una tesis acerca del Espíritu Santo, cuando eso estaba el doctor Río, el decano, y él me dijo que no me felicitó directamente, lo hizo a través de una hermana de la iglesia, que fue que me acompañó, me salió hasta una etnia porque me entregaron el programa tarde. Pero yo quería hacer mi tesis, y gracias a Dios saqué un 98 porque también le hice su crítica a la universidad de que había que orar más. Pero Bueno. me fue muy bien y lo corrigieron 3 doctores, entonces por ahí va el asunto. Pastor, hay muchas preguntas para usted porque es muy inusual. Bueno, para mí, yo no he tenido la oportunidad de sentarme con un pastor para hacerle preguntas así a la clara o sincera, Sí, que sí, son no, preguntas que tienen la mayoría de personas que me están escuchando, que no soy yo solamente, sino que yo soy como una representación de ellos. Y sé que otros también tendrán otras preguntas, porque nadie se va a imaginar que una persona que pasó porque le podían quitar su beca, hoy es pastor y persistió. Sino que piensan a veces que solamente a uno por algo o por Y. Pero, como no nos vamos a desviar del tema, Exacto, no nos vamos a ver. porque hay muchos temas. Pastor, de lo que en la iglesia, usted me ha dicho que ha tenido una relación con el Espíritu Santo desde temprano. O sea, no fue que usted empezó o cuando fue pastor, no, sino que desde que se bautizó, usted sintió que de una vez usted tiene el Espíritu Santo. O sea, todo fue una cronología. Usted, o sea, trata de un tema que es espinoso, somos como ambiguo, para mi entender. O sea, mi entender. Ambiguo y como que no tenemos un norte, que es el Espíritu Santo. Muchos dicen que es una persona, otros dicen que es una sensación. Hay un desorden contra el Espíritu Santo, lo estoy diciendo yo. No estoy violentando el Espíritu Santo, sino es que se entiende, mucha gente a veces no quiere hablarlo en la iglesia porque se entiende que como el apellido evangélico, los otros apellidos, es un desorden el Espíritu Santo, como se plantea. Entonces, como que yo entiendo a veces que no quieren como llevar, como que dejan eso entender que es un desorden y como que no quieren que se desorden entre la iglesia. Sin razón de mejor de hacernos exactamente qué es el Espíritu Santo. Ahora, mi pregunta de pastor. El Señor dijo, voy a dejar con ustedes un consolador. También dice que el Espíritu Santo se derramó cuando la iglesia estaba unida. Exacto. Entonces, ahí hay dos cosas bien largas y Pero yo extensas. te quería preguntar, te quería responder la primera, dígame. que fue lo que te dije ahorita fuera de cámara. Que las iglesias conservadoras, ortodoxas, tienen un poquito de miedo, según lo que yo he leído en diferentes autores, sobre esa experiencia del Espíritu, porque teme que se le vaya de las manos. Entonces, y como yo te dije ahorita, por ejemplo, la justificación por la fe. Satanás trató de que la gente se salvara por gracia y hasta ahora le funciona. La iglesia popular, musulmanes, judíos, todo el mundo. Pero viene Lutero y entonces exalta que la salvación por la gracia. Así mismo con el Espíritu Santo. Satanás trata de ocultar esta fuente de poder. Con el desorden. No, y cuando ya no puede ocultarlo, entonces la mezcla con la mentira. Entonces, para que tú, en ese desorden que tú ves, tú no confíes realmente de que tú puedas alcanzar lo que Dios quiere a través del Espíritu Santo. Fíjate, hay un libro muy bueno de Michael Green. El énfasis en ese desorden está en los dones, no en el fruto, no en el cambio de carácter. Eso te lo dice absolutamente todo. Sí. Realmente, ahí pasa como mi teoría... Suéname aquí. Ahí pasa como mi teoría con la música. Y perdón que lo compare porque es incomparable el Espíritu Santo. Pero yo digo que nuestra iglesia, al no tomar un norte con la música, sabiendo que la música es una manera de que Dios, o sea, de que nosotros alabamos a Dios y todo eso, y que es muy provechosa para nosotros, ese es mi entender, y no vamos a hablar de la música, pero es para hacer la comparación. Satanás, cuando usted toca el tema de la música en la iglesia, de una vez le dice, no queremos dembow, y ahí se arma un show y no se llega a ninguna conclusión. Entonces, con el Espíritu Santo a veces pasa lo mismo. Cuando se va a tratar el tema del Espíritu Santo, se van por el extremo y no nos sentamos a analizar realmente la importancia del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que yo le pregunto a usted y mi inquietud es de
el Espíritu Santo es entonces un consolador. Mira, lo primero ¿O qué es en sí el Espíritu Santo? Lo primero que tú tienes que entender, como yo comienzo mi libro, hago primero una introducción al estudio. Luego hablo de la deidad. Y lo primero que a mí yo estudié también, o sea, así como tengo libros del Espíritu Santo, tengo muchos libros sobre la deidad o la Trinidad, como tú lo quieras llamar. Es tú entender que Dios es uno en tres personas. Entonces, y destacar que el Espíritu Santo es Dios. Para los católicos es un Dios en tres hipóstasis, porque es una misma sustancia. Ellos se fijaron en hebreo, pero hipóstasis viene siendo eso mismo. Al final se tradujo y se utilizó la palabra en latín personae, pero funciona así. No es el mejor concepto, pero sin ese concepto no estuviéramos perdidos en tratar de explicar la Trinidad. Entonces, cuando tú buscas jerarquía dentro de la naturaleza de Dios, de la esencia de Dios, de las tres personas de Dios, que son una misma, ahí tú te pierdes. Ahí que viene la confusión. De que tú pones al Padre mayor que el Hijo, que el Espíritu Santo, ya tú estás desenfocado. Porque son uno mismo, con un mismo propósito. De eso yo hablo también en el libro. Hay una economía funcional de funciones, que eso también no habla la doctrina, pero muy breve, en 2 párrafos. Entonces yo pienso que es un concepto que hay que aplicar a la iglesia. O sea, Hermes Tavera lo explica muy bien en un artículo de la revista Ministerio que yo utilizo para mi libro. O sea, Dios se quedó como un gerente dirigiendo, mandó al Hijo, le entregó el juicio, le entregó la obra de la salvación, le entregó todo. Él lo exalta y el Espíritu Santo lo ayuda, lo acompaña y se hace representante del Padre y del Hijo, y luego el Espíritu Santo viene como representante de Cristo a completar esa obra. Entonces, sí, ¿qué ha hecho el enemigo? Para los testigos de Jehová es una influencia, una energía. Para los mormones, un personaje, y ahí se mete el modalismo y no se entiende. Y hay algunos que dicen que el Espíritu Santo es una mujer. Eso viene de la tradición que Ruach es un neutro femenino en hebreo, y tiene que ver con una aplicación que se le hizo una vez, relacionándola con la sabiduría en el catolicismo. Tiene que ver también con el panteísmo, que todo, por ejemplo, este trípode es el espíritu, y está el espíritu, tú tienes que abrazarlo, o si fuera un árbol o algo así. Pero todo eso tiene que ver. La idea es atacar la persona y obra del Espíritu Santo, y la de Cristo y la del Espíritu Santo. Déjeme hacer una pregunta. Ok, gracias. Gracias, Omar. Continuamos. Pastor. Entonces, inclusive te iba a decir, Ron Cluzet es uno de los autores, un pastor adventista que habla del Espíritu Santo, también Taportes, hay muchísimos. Wagoner, aunque se desvió, pero él tiene un libro, es el más antiguo que hay sobre el Espíritu Santo. Yo lo tengo con las hojas amarillas, lo compré en Amazon, duré meses buscándolo. Otto Christensen también, del 1939. Yo tengo todos los clásicos que hablan sobre ese tema dentro del adventismo y de la historia del adventismo. O sea que el tema del Espíritu Santo, podríamos decir que siempre ha estado minimizado en nuestro apellido. Menospreciado en todas las denominaciones, en todos los apellidos. Menospreciado. Pero nosotros más que otras. Nosotros como iglesia conservadora, porque tenemos una profeta, y más claro de lo que habla Elena de White y más claro de lo que habla la Biblia, está. Entonces, algo que yo traté en mi tesis. No me meta, no, perdón, pastor, que le hablé sin respeto. No. No entra, no está bien, deja la profeta de lado. No toque Elena, porque después se nos va a decir. Ahorita se entra uno y dice, no, por eso ustedes abandonan el Espíritu Santo. Eso lo vamos a dejar en otro tema. Pero bien, vamos a rescatar la idea que tenía. Esto se va a quedar igualito, no se preocupe. No, rescatar la idea que tenía era... La idea era de que el Espíritu Santo lo minimizamos. Exacto, o sea, que está claro en la Biblia, ¿me entiendes? O sea, en nuestra doctrina, que fue lo que yo encontré y fue parte de la premisa de mi tesis, la doctrina número 5, que es la del Espíritu Santo, y luego hablo de la del bautismo, tiene una postura tradicional conservadora de que tú recibes el Espíritu Santo cuando tú te bautizas. Y sí, pero como que se quedó ahí. Es el problema. Porque tiene que decirte que tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Pero a veces, pastor, también. ¿Tú sabes qué dice Wagoner? Cuando tu experiencia tú la limitas a tu bautismo, que tú recibiste el Espíritu Santo a tu bautismo, ¿qué pasa después que tú te bautizaste? Sí, pero a veces lo dicen, es como para complacer. Sí, pero después que tú te bautizaste y tú vuelves y pecas, tu garantía es tu testimonio en el bautismo, entonces tú te sientes mal con Dios y tú fracasaste toda la vida, entonces tú vas a ser un cristiano que no va a avanzar. Vamos entonces a la práctica. Vamos a la práctica. Estamos mucho en libros. Vamos a la práctica. Que usted escribió un libro del Espíritu Santo. Exacto. Pastor, la importancia del Espíritu Santo en la vida de un creyente, porque usted sabe
que nosotros no somos perfectos. No, no somos perfectos. Yo siempre he dicho, y cuando predico lo digo, no me tomen de ejemplo que yo soy el más pecador que todo el mundo. Porque a diario pecamos. Exacto. Lamentablemente. Ahora bien, Igual yo. ¿qué trabajo hace el Espíritu Santo cuando lo recibe? ¿Cuál es su deber? Porque muchas veces nosotros queremos darle un estatus, pero le digo por qué es. Porque muchas veces en la iglesia, lo está diciendo Nelson Luis, muchas veces en la iglesia nosotros valoramos a la persona por el estatus. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo un padre, tengo un hijo, el Espíritu Santo lo vemos como una basurita. Porque el hijo se sacrificó por mí, el padre hizo el mundo y me creó a mí, pero el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Mira, por eso te mencionaba, Ron Cluzet, hay un libro que no llegó aquí, que debió de llegar, que yo compré en una librería en línea, La mayor necesidad del adventismo. Yo pienso que no llegó por ese mismo miedo que hay. Pero ahí lo dice claramente. O sea, nosotros mismos los adventistas no tenemos una idea clara. Él hizo una encuesta. Lion Ministry también hizo Yo una le voy a encuesta. decir la verdad, para Yo mí, lo cito en el libro. eclesiásticamente hablando, yo no puedo decirle que yo un día me dijeron que el Espíritu Santo de verdad, porque mire, uno cree que A, otro cree que B, otro cree que yo qué, otro cree que una mujer. Entonces yo quiero que usted me diga a mí y le No, el diga a la gente Espíritu- que están ahí, ¿para qué funciona el Espíritu Santo y lo importante que es nuestra vida? Señor, el Espíritu Santo es Dios. Entonces tú te entregas a Dios. De que tú te entregas a Dios, comienza a morar el Espíritu Santo, independientemente del bautismo. Eso es Efesios 1, 13, 14. Oísteis y fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Creyeron. Y usted fue sellado con el Espíritu de la promesa. Entonces sea ahí que comienza el Espíritu Santo a obrar. Y no quiere decir que tú te bautizaste, que no te bautizaste. Tú eres un creyente fuera de la iglesia que tiene el Espíritu Santo. O sea que cuando usted empezó a leer la Biblia y empezó a entender y a ser guiado, ya el Yo Espíritu recibí Santo... el Espíritu Santo. Cuando yo pedí perdón, hice una confesión honesta. Ya el Espíritu Santo me selló. Eso fue lo que yo entendí Ok. antes de bautizar. Ok. ¿Me entiendes? Ya en el bautismo se hizo una ratificación de mi profesión de fe y un testimonio público, un ritual de testimonio público. Pregunta práctica. Exacto. Si yo peco, ¿el Espíritu Santo se va? Nunca nos abandona. Permanece con nosotros. Su autoridad es desatendida, él se entristece, lo podemos contristar, lo podemos resistir, pero él permanece en nosotros. Pero cada vez esa voz se hace menos Audible. audible. Porque Cuando somos tú- muy reincidentes. Sí, porque el hecho mismo de tú no apreciar de que el Espíritu Santo mora en ti, cuando te ponía el ejemplo ahorita, tú te bautizas y Dios te pone a cuidarte, a cuidar tu cuerpo, que el cuerpo del Espíritu Santo. Tú vas a abrir la nevera tarde, a las 11 de la noche, a comerte un sándwich. Ay. El Espíritu Santo te impresiona, pero ya llega un momento en que tú lo haces tantas veces que ya tú no escuchas la voz del Espíritu Santo. Ok. Se endurece el corazón, se endurece la conciencia, se cauteriza. Pues entonces por eso tenemos que tener tanto cuidado y hablar sobre esto. Pablo lo dice claro y Judas. Yo escuché un tema, me encantó. Judas, los sensuales, los que no tienen el espíritu, los Balaán, los que se van al fruto de la codicia. Pablo lo dice en Romanos 8. Yo he estudiado mucho Romanos 8. Mi texto básico para la tesis fue Romanos 8, 11. O sea, el que no tiene el espíritu no es de Cristo. Entonces, sin el espíritu tú no puedes crecer. Sin el espíritu tú no puedes obedecer. Sin el espíritu, por ejemplo, Cristo está en el santuario allá arriba. ¿Qué le espera que tú le pidas? Perdón cada vez que tú pecas. Es un ciclo estúpido donde tú endureces tu corazón y donde no hay crecimiento. Y la justicia de Cristo tú simplemente te la estás poniendo como para usarla en el momento y yo sigo pecando y sigo como un pecadito acariciado. Ahorita yo escuché un tema muy bueno de Charles Stanley, Bautista. Habla mucho acerca del Espíritu Santo. O sea, Dios quiere que tú entiendas el privilegio que tú puedes tener cuando tú abandonas todo pecado acariciado y Dios mora en ti. Wow. Cuando Dios mora en ti, tú tienes el poder y la vida de Cristo, la autoridad de Cristo, la dirección de Cristo. Se produce un crecimiento en tu vida. Todas las facultades espirituales despiertan, pero que eso no es tan sencillo. ¿Tú me entiendes? Hay procesos. Tú tienes que prepararte para tú recibirlo. Tú tienes que creerlo. Mucha gente, cuando yo predico sobre esto, tengo varias semanas del Espíritu Santo. ¿Usted recibió el Espíritu Santo hoy? Todo el mundo, ay, sí, ya recibí el Espíritu Santo. ¿Tú te estás seguro? Lo que pasa, pastor, que quizá le pasa como a mí, que somos como incrédulos dentro de lo que creemos. Exacto. Porque como nos han dejado al Espíritu Santo ahí, o sea, si nos damos cuenta, el Espíritu Santo está como ahí en nuestra religión. O sea, como que está ahí. De Dios hablamos bien. Pero el Espíritu Santo nada más lo tratamos en un punto que vamos a abarcar ahora. Lo que pasa es que la gente asume que recibir el Espíritu Santo es estudiar la Biblia y se queda ahí por lo mismo que tú dices.
O sea, la gente dice, sí, yo lo recibí hoy, pero ni siquiera lo pediste. Ah, ok. Ellos entienden que lo reciben cuando leen la Biblia. No, por ejemplo, La hipocresía es simplemente que ellos más de ahí no saben. lo que Ok. significa. por ejemplo, en la doctrina nueva hubo mucha controversia. Y yo me senté a hablar con Ángel Manuel Rodríguez, que fue el que tú lo conoces, quién es Ángel Sí. Manuel Rodríguez. O sea, ahí dice que si tú das estudio bíblico, si tú cantas, si tú alabas, que lo otro, tú estás en la presencia del Espíritu. Tú lo puedes percibir, tú lo puedes sentir como tú y yo lo estamos sintiendo. Pero eso no significa que yo estoy confesando mi pecado y me estoy entregando a Él. O sea, es tú entregarte a Dios. Tú entregas tu Ahí hubo miseria. una manipulación. Una manipulación. ¿Cómo es? Ahí hubo un poco de manipulación. ¿Cómo así? En lo que él estaba diciendo. Él dijo- No. O sea, no manipulación, sino que es, es que tú no puedes pretender que algo que tú no pidas, tú lo recibas. Ah, ok, ya ¿Me entendí. entiendes? O Ya sea, entendí. el hecho que tú hagas un ejercicio espiritual no Ya implica que yo esté en la presencia de Dios. Porque tú puedes leer mucho la Biblia y tú puedes tener una doble vida, tú puedes pararte en todos los púlpitos de la iglesia y maltratar a tu esposa. Y eso no significa que tú tengas el Espíritu Que eso es lo que Santo. está acabando con nuestra iglesia. Con todas las iglesias. No es el tema. Pero No. realmente nos han enseñado a ser hipócrita en la iglesia. Le voy a decir por qué. Si yo me he visto bien y voy a la iglesia, si yo hago todo lo que diga la iglesia, si llego temprano, yo soy el mejor cristiano. Pero muchas veces no nos basamos en un principio que supuestamente deberíamos tomar en cuenta a la hora de elegir a un dirigente, y es que debe ser cabeza de su familia. De que su familia de ejemplo. De que su familia, o sea, abarca mucho la familia, pero cuando vamos del cargo, se nos olvida la familia. Entonces, nosotros somos muy cumplidores en la iglesia, pero en la casa pasa lo que usted dice muchas veces. Maltratan a la esposa, se hablan mal. Quizá no le dan un trompón, pero le hablan mal. O sea, entonces, como que mal acostumbramos, digo mal acostumbramos porque yo también soy dirigente, a que que nosotros tenemos que cumplir unos requisitos para ser cristianos. Es que eso es el equilibrio, ¿tú me entiendes? O sea, el equilibrio está en el Espíritu Santo. Tú quieres llevar una vida equilibrada, tú depende del Espíritu Santo, tú vas a llevar un cristianismo equilibrado. Si yo quiero seguir con mi pecado, entro en libertinaje. Ahora, si yo asumo posturas de cosas que yo tengo que hacer para ganarme el favor de Dios, sentirme bien delante de Dios, caíste en legalismo. Y hay mucho legalismo. Y el legalismo permanece. Aunque nosotros somos 23 día, dentro de nosotros tenemos un pequeño fariseo que desea, quiere. Que la salvación sea por las acciones. Exactamente, se da su palmadita en el hombro y se siente bien con él mismo y con Dios. Pero eso nunca funciona, nunca funciona. Eso destruye más que lo que construye. Exactamente, pero es lo mismo, es la ausencia del Espíritu Santo. Por eso se dice que es nuestra mayor necesidad. Cuando tú lo recibes y entiendes quién tú eres y lo que Dios está haciendo, que está morando en ti, tú no te vas a levantar a señalar al otro ni a perseguir al otro porque Dios tuvo gracia contigo. Entonces, eso te tiene que hablar del corazón obligado. Pastor, esta pregunta no la puedo dejar. Está bien. Esa pregunta no la puedo dejar. Ya. La más interesante. Hay dos muy interesantes del Espíritu Santo. Porque eso es lo que hablan en la iglesia. Exacto. Número uno, el Espíritu Santo en una parte de la Biblia pone un requisito. Yo hablando. Ya, ok. Y es que para él derramarse en un grupo de personas tienen que estar unidos. Unánime, eso es muy difícil. Entonces, Pero se logra porque esto yo es lo he visto con mi propio es una ojo. pregunta fuerte, Patón, que le voy a hacer. Dale, pa. ¿Usted ha sentido que lo que pasó en ese momento en la Biblia, que se derramó el Espíritu Santo y salieron a predicar en lenguas que todo el mundo entendía? Ujú. No vamos a tocar ese tema porque todo el que me está viendo sabe, pues ya lo hemos hablado aquí, que todo el mundo entendía. ¿Usted ha visto esa manifestación o cree que ha sucedido nuevamente en estos tiempos? No, ahí te voy, cito a... No que hablaron en lengua, no. No que hablaron en lengua, sino El que el griego es- Espíritu Santo se descendió en ese grupo de personas. En un grupo de personas. El griego es glosa y significa idioma, o sea, no es que están hablando lengua angélica ni nada de eso. Por eso quise estudiar el libro de MacArthur
antes de venir aquí. O sea, oye la postura tradicional conservadora, que fue la que yo te mencioné ahorita. Yo me bautizo y lo recibo, pero no te hace la advertencia que tú tienes que crecer en la gracia y recibirlo todos los días hasta que tú seas lleno del Espíritu Santo, que es lo que te dice Dios en Efesios. ¿Cuál es la postura pentecostal? Que si yo lo recibo, la glosalalia o el don de lengua es la evidencia de que yo tengo el Espíritu Santo y yo estoy en una esfera superior que los demás porque ya yo recibí el Espíritu Santo y la obra del Espíritu, el pentecostal, con todo amor, se lo digo, ellos lo perciben como una obra instantánea de santificación. En la realidad no es así, es un proceso. Claro. Y por eso, como es un proceso... Y es evidente. Mientras más tú lo recibas y más tú dependas de él, cuando tú recibes el Espíritu Santo, ¿qué tú recibes, Nelson? Paz, calma. Eso es parte del fruto del Espíritu. Sanidad. El fruto es el amor. El primero es el amor, porque dice fruto en singular. Después tú vas a recibir paz, bondad, paciencia, benignidad. Entonces... Exacto. Pastor, usted habla un tema más grande. Exacto. Entonces, si yo digo que estoy en el Espíritu... Se tiene que evidenciar, no porque tú me hables en lengua y tú hagas milagros y tú te revolques. No o porque los sentimientos te tomen control. Se tiene que evidenciar en tu carácter, en la humildad. Lo primero que tú tienes que evidenciar es la humildad. Porque el Espíritu Santo no es arrogante. Fíjate que es el miembro de la Trinidad. Y no anda buscando pecado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo... O sea, si yo tengo el Espíritu Santo... Una de las maneras de que la gente se dé cuenta que yo tengo el Espíritu Santo es cuando yo digo, ¿y tú que andas por ahí fumando que no sé cuánto? ¿Y tú que si yo cuánto? No, porque... Y que le ando sacando los pecados a la gente en su cara. Hay varias listas de los frutos del Espíritu. Hay una corte en Romanos que es justicia, paz y gozo. La justicia... O sea, que la que yo digo no está en ningún lado. No, la justicia es rectitud. Esa rectitud solo viene a través de la obediencia, a través del Espíritu Santo. Si tú recibes el fruto del Espíritu y tú obedeces, es porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú no vas a estar señalándole al otro cuando tú sabes que tú mismo no lo puedes hacer. Entonces, pastor, la gente entiende que el Espíritu Santo es un desorden ahora mismo. Ahora mismo. O sea, las corrientes que yo te estoy diciendo, eso surgió en la calle Azusa, que pidieron el Espíritu Santo, lo recibieron, ellos entendieron que hablar en lengua no era una lengua angélica, y luego se ha distorsionado ese asunto. Pero como yo te digo, o sea, la evidencia está en el fruto. Jesús nunca habló en lengua. No es aplatanándolo, mire, aplatanándolo. Exacto. La gente entiende que el Espíritu Santo, aquí, vamos a decirlo en mi territorio, es hablar en lengua, que para mí eso y ya yo tengo el Espíritu y yo hablo en lengua. Si no hablo en lengua, no tengo el Espíritu. ¿Qué está juzgando? ¿Qué está juzgando? ¿Qué tirando fuego por esa boca? Milagro instantáneo, independientemente del que esté ahí, fume, beba. Tráeme ofrenda para yo poder hacerte un asunto porque yo soy el ungido de Jehová. Ahora yo quiero que usted nos diga prácticamente cuáles son los verdaderos frutos del Espíritu. Como una cucharita usted le va a decir, miren, los frutos del Espíritu son hablar mal por un micrófono, condenar al hermanito, juzgar al hermanito. Usted lo va a decir, los frutos del Espíritu. Yo no dije los frutos del Espíritu. Usted va a decir los frutos del Espíritu. Obras de la carne. Fíjate que se contrapone. Que no es pero es que entonces en la actualidad, pastor... Por la ausencia del Espíritu, mismo. Pero la obra de la carne no la están poniendo como la obra del Espíritu. Por eso confusión. Que yo le pido a usted que diga cuáles son las... Porque es que el público está... La gente está confundida, pastor. No está confundida porque estamos hablando claro. O sea, cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú recibes a Dios. Entonces, y primeramente recibe amor. Recibe amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Y los cristianos tenemos... Yo he estudiado cada cualidad de esa por individual. ¿Tú sabes qué es la benignidad? No. El amor de Dios con patas. Son acciones concretas del amor de Dios. Cuando David dice, tu benignidad me ha engrandecido, es que me sacaste del corral de las ovejas, me exaltaste, me hiciste rey, me bendijiste. O sea, es el amor concreto de Dios por nosotros. Por eso David habla de la benignidad de Dios, que no es lo mismo que la bondad. Por eso yo le digo a usted, y le dije que lo aclarara, porque el Espíritu Santo que se vende barato por ahí, sin falta de respeto, no es verdaderamente el Espíritu Santo. Son los frutos de la carne. No, por eso es... Y eso es lo que nosotros aplaudimos. Nosotros aplaudimos los frutos de la carne. Si usted se da cuenta, hay un grupo de hermanos, que lo estoy diciendo yo, ¿eh? Hay cosas que estoy diciendo yo, por eso hay un video, para que después no digan que lo diga otra gente. Hay un grupo de hermanos que creen que cuando usted condena
El Espíritu Santo. No es un espíritu de juicio. El espíritu de juicio, el acusador de nuestros hermanos, ¿quién es? El diablo. Entonces, es lo que te dije ahorita. Satanás mezcla la verdad con la mentira. Entonces, se disfraza de ángel de luz. Si él logra disfrazarse del Espíritu Santo y hace una obra de división, de maldad, tú no vas a querer acudir a esa fuente. Porque para ti eso es malo y lo tergiversa la verdad. Entonces, tú no puedes entenderlo. Pastor, sin el Espíritu Santo, ¿podemos ser cristianos? No podemos ser cristianos, lamentablemente. Porque no hay crecimiento. Yo te dije ahorita, ¿qué está Cristo esperando? Que tú le pidas a él el Espíritu Santo. Pero al tú decirle yo quiero el Espíritu Santo, yo quiero abandonar el pecado. Y yo quiero que Cristo tome control de mi vida. Yo quiero tu amor. Yo quiero tu justicia. Yo quiero tu gracia en mi vida. Bueno, pastor. Ya va a haber más sesiones. Ya yo... Tenemos que hacer otras sesiones. Señores, abajo dejen los comentarios si necesitan... Si quieren otras preguntas para hacerla nuevamente con Chea, compren el libro. Yo tengo un par de libros que trae. El pastor tiene el libro. Voy a dejar el número mío, directo, el número del pastor y el enlace en Amazon. Yo no quería culminar ahora, pero con lo que el pastor dijo ya yo no puedo continuar porque realmente cerró con broche de oro. En resumen, si nosotros no aceptamos a Dios ni al Hijo, si no lo aceptamos a los tres, no vamos para ningún lado. Al Padre nadie lo cuestiona, porque es el Padre. No, ni al Hijo. Ni al Hijo. Antes se atacaba. Al Hijo sí. El Hijo comenzó la historia de la iglesia cristiana. Si tú le quitas su divinidad al Hijo, como se hace hoy modernamente, un arianismo moderno que hay, tú no vas a entender que le dio que te va a salvar tu pecado. Es lo mismo. Para mí el Espíritu Santo es el nuevo Cristo que hay que descubrir por experiencia en nuestra vida y en nuestros corazones. Y no se conoce por el intelecto, sino por la experiencia. Pero ahí es que está lo difícil. No, porque simplemente tú tienes que pedirlo. Porque cuando hablamos de la relación con el Espíritu... Lo que pasa es que el Espíritu Santo no nos deja mentir. Dios mío, ¿yo de qué concluí? No nos deja mentir. O sea, si yo digo que tengo el Espíritu Santo, yo tengo que tener frutos. Hebreo 9. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu, a mi conciencia de que yo no miento. Exactamente. Pero cuando yo digo, yo tengo a Cristo... Yo tengo a Jesús, yo acepté a Jesús como mi Salvador, yo acepté a Dios como mi Salvador, me pueden creer. Sí te pueden creer. Pero cuando yo no puedo desmentir que yo tengo el Espíritu Santo. O no lo tengo. Todo el que confesó el nombre de Cristo lo tiene. Ahora, ¿qué tanto tiene el Espíritu Santo de ti? ¿Qué tanto tú tienes del fruto del Espíritu Santo? Es más, ¿qué tanto tiene Dios de tu persona para Él hacerte crecer en la gracia? Pastor, última pregunta y con esta sí concluimos. Ok. Usted entiende que el cristiano, y voy a explicar mi pregunta, ¿va evolucionando o siempre se queda estático? Me explico. Yo este año tengo el pecado de la mentira, del robo, de... ¿Qué más puedo poner? Es que tú no lo puedes ver como una lista. Tú tienes que verlo como... No, le estoy explicando. Por ejemplo... Usted entiende que como cristiano yo debo preocuparme por ir por lo menos matando un pecado constante. Es que eso es legalismo. Si tú lo ves por lista, te vas a meter legalismo. Tiene que ver. O sea, si yo soy orgulloso y me paso la vida cristiana entera siendo orgulloso. Tú sabes que ese es tu pecado más grande, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Entonces tú vas a orar por eso y cosas. Pero si tú lo enumeras como una lista que yo tengo que vencer para alcanzar, tú estás poniendo... No. Yo te entendí, pero no esa es la idea. Pero no es la idea. No. Pero tú tienes que luchar. Si yo lo que digo es que el cristiano debemos ser como evolucionando. O sea... Crecer. En el sentido de que si yo tengo un carácter tosco y yo le estoy pidiendo a Dios por ese carácter, si yo soy un tipo seco y yo le estoy pidiendo a Dios por eso, se debe notar un cambio porque se supone que yo... Pero tú tienes que entender primero por qué ahí va a entrar mi querida esposa Marilu, porque tú eres seco, porque el temperamento, porque está eso, entonces Dios te lo va a enseñar exactamente. Bueno, mi querido, aquí hay temas para demás, así que cualquier pregunta lo dejan en los comentarios. Gracias. Exacto. No, gracias a ti. Un placer, de verdad. Gracias a ti. Y esto de ustedes, cualquier otro día que puedan venir sin problema. Voy a subir el libro al Instagram, voy a subir el libro abajo, voy a dejar los enlaces. Miren el libro aquí. Es más, la portada va a ser nosotros tres con el libro en la mano. Exacto. Así que, pastor, mil gracias. Mil gracias a ti. Mil gracias. Gloria sea el Señor y espero que haya sido de bendición. Cualquier pregunta, estamos aquí. Aquí vamos a dejar la caja de comentarios. Van a surgir más preguntas porque, como le dije, este tema es bien amplio. Y hay muchos temas también que tenemos que tratar. Nos debemos un tema de finanzas
que este podcast es de varios temas de finanzas, y no hemos tratado nunca la finanza. Pero Es increíble. Así que yo te sabe, pastor. Gracias. Realmente.